Dios te bendiga grandemente. Es un grato placer tener una vez más la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes, con la familia, en estos tiempos que tenemos de cuarentena en nuestro hogar por la situación actual. Vamos a aprovecharla. Te invito a que junto a tu familia te unas ahora y compartamos el estudio de hoy, que es la lección número 6. Aleluya. Sinceridad y arrepentimiento delante de Dios. Estamos estudiando las parábolas. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, nos ilumine y abra nuestro entendimiento y podamos aprovechar grandemente esta lección. Padre, gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque nos concede esta oportunidad de compartir juntos el estudio de la palabra. Mira esta lección de hoy, abre el entendimiento para que podamos comprender y poner en práctica esto en nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo traiga a través de esta palabra bendición, liberación, fortaleza, unción, Padre de la gloria, para ser mejores siervos tuyos. Bendice cada hogar y cada familia que tendrá la oportunidad de compartir esta lección en este momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso, alabado sea el nombre del Señor. El tema es sinceridad y arrepentimiento delante de Dios. Y el texto ahora está en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La lección de hoy está basada en Lucas 18, del verso 9 al 14. Dice así: unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta lección de hoy, esta parábola que vamos a compartir, está, amados hermanos, en un grupo de parábolas que Jesús las impartió con el propósito de aclarar mucho acerca de la oración. Hace 2 semanas estuvimos analizando la parábola de la viuda y el juez, y cómo Jesús se refería a que a través de la insistencia esta viuda logró que se le hiciera justicia, motivándonos a nosotros, a usted, a mí, a ser perseverantes en la oración y a no desmayar, sino a clamar al Señor para que nos haga justicia. Hoy hay un punto o varios puntos importantes. Ahora Jesús se va a referir más bien a con qué condiciones, con qué intenciones, ¿verdad? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando nos acercamos a orar? Ya no es solo una actitud de perseverancia, sino cómo debemos nosotros ver a Dios, cómo debemos vernos nosotros como seres humanos ante Dios, para poder recibir el favor de Él y que Él responda a nuestras peticiones. Aquí tenemos esta parábola. Lo que nos muestra esta parábola claramente es que hay que ser humilde delante de Dios. No podemos jactarnos de nuestros propios logros. No podemos enarbolar nuestras habilidades, nuestros triunfos, nuestras cualidades. Delante de Dios no podemos venir con ese tipo de argumento, porque lo que Jesús nos está revelando aquí, que eso no funciona con Dios. Quizás eso funciona en el mundo natural. Quizás funciona diciéndole a la gente, pero en Dios esto no es lo que resuelve que Dios nos preste atención a las oraciones que hacemos. Así que tú, querido amigo, cuando vengas a los pies del Señor, no crea que Dios te va a escuchar menos a ti que a otro,
por lo que tú hayas hecho. No, 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 eso no importa. Dios no te perdona porque tú eres bueno. Recuérdate que el que es bueno es Dios. Dios te perdona porque tú aceptas su bondad y su sacrificio y lo reconoces como su Salvador. Entonces, cuando oramos a Dios, debemos confiar en quién es Él y no en quién somos nosotros. A veces cometemos el error de creer que Dios va a responder nuestra oración por lo que hemos hecho en su obra, por lo que hemos respondido a su llamado o porque le hemos respondido a una petición que Dios nos ha hecho. Pero debemos de tener cuidado. Esa no es la condición para Dios realmente responder la oración. Dios ve todo lo que hacemos y Dios es amoroso y misericordioso y justo. Pero eso es una cualidad de Él. No que nosotros podemos imponérsela, que nosotros debemos estarla sacando a flote como algo que obliga a Dios a actuar. Eso es una consecuencia. Él lo dijo, busquen primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora bien, aquí hay dos personajes. Jesús los representa en dos tipos de grupos. Estas personas representan en dos grupos. Fíjense que aquí no hay nombre. Está el fariseo y está el publicano. Qué interesante esto que podemos ver aquí, porque los fariseos, mis amados hermanos, eran una clase que estaba en la sociedad judía. Y ustedes saben, en muchas ocasiones Jesús hablaba de los fariseos, de los saduceos. Ellos pertenecían a la clase religiosa más conservadora, que más aplicaba la ley. Para usted pertenecer a esa secta religiosa, tenía que cumplir cabalmente con todos los preceptos que tenía el Pentateuco, el Torá, como ellos le llaman. Si usted no cumplía eso rigurosamente, usted no podía pertenecer. De manera que cualquiera que le llamaban fariseo se sentía orgulloso porque era una persona que cumplía con la ley. Y también tenemos al publicano. Ahora, ¿qué significa la palabra fariseo? Miren, los fariseos significa separado. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo eran ellos. En Mateo, capítulo 15, versos 1 y 2, oiga lo que Jesús le dijo. No vamos a leer todas las citas, ¿verdad? Para hacer la clase más amena, ustedes ya la puedan disfrutar. Pero usted puede leerlo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ciertos escribas y fariseos. El verso 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Fíjense que ya hablan de la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era la cultura acumulada durante años por el pueblo de Israel y traspasada de una generación a otra, y que ellos la pregonaban, la predicaban, la enseñaban, la anunciaban, la divulgaban como una enseñanza bíblica, aunque a veces se divorciaba un poco de las enseñanzas originales que había en el Pentateuco o en el Torá. Pero era una clase muy respetada, porque eran personas que cumplían muy cabalmente los preceptos y ordenanzas de los 10 mandamientos y todas esas leyes que tenía en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Ellos eran pagadores de diezmos, asistían a la iglesia. Esta persona era una persona que en términos legales, basado en la ley, era justo, porque cumplía con la ley. Ahora tenemos el publicano. El publicano, ¿quién era el publicano? La mayoría eran judíos, no todos, pero la mayoría eran judíos. Pero eran judíos contratados por el gobierno romano, que en ese tiempo había conquistado al pueblo de Israel y por lo tanto era el imperio dominante. Los publicanos se encargaban de cobrarle los impuestos a los judíos que debían tributar para el imperio romano. Por lo tanto, el pueblo no los miraba con buenos ojos. Los miraba como unos abusadores, los miraba como unos estafadores, los miraba como unos ladrones. Recuérdense de Zaqueo, que era publicano. Y cuando se arrepintió, por eso él dijo, si a alguno le he robado
si alguno yo lo he engañado, si alguno lo he cogido, lo que no debía, yo le devolveré. ¿Por qué? Porque ellos cobraban impuestos y el gobierno les pagaba por ese servicio. Por eso eran mirados con malos ojos, a tal punto que lo veían también como gentiles. Por eso hay una expresión de la que Cristo dice, que dice, tenlo por gentil y publicano. Es decir, que al que lo consideraban gentil o publicano era una persona que no se merecía la gracia, no tenía salvación. Ellos no hablaban de gracia en esa época. Ellos hablaban de la justicia de Dios. No se merecía la justicia de Dios, no se merecía el perdón de Dios, porque no calificaba, porque no cumplía con las leyes y los mandamientos. Lo que podemos ver aquí es que Jesús toma a dos personas. Una persona respetada, amada, que en términos del pueblo se consideraba una persona que tenía todas las cualidades buenas. Yo me pregunto en la actualidad, quizá no haya personas que nosotros la vemos y cuando la vemos caminando decimos, ay, esa es una persona honesta, esa es una persona cristiana, esa es una persona buena, esa es una persona que tiene los frutos del Espíritu Santo. Y a veces hay una persona que por cualquier razón decimos, tú no calificas, tú no tienes el comportamiento que Dios quiere, tú no tienes las actitudes que Dios quiere, tú no tienes los frutos que Dios tiene. Pero ¿saben qué? Estas dos personas, dice Jesús, que llegó un momento en que tenían que ir al templo a orar. Y dice, ¿cuál fue la postura del fariseo? Vamos ahora al punto 2. Normalmente, la costumbre judía de muchos de ellos era ir a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde. Sin embargo, habían personas que también iban a otros horarios conforme a sus posibilidades. Pues Jesús sencillamente dice que en un momento, un fariseo y un publicano deciden ir al templo a orar. Las dos están orando en el templo. Uno se vio, porque el fariseo vio al publicano cuando entró a orar. Y el publicano, lo más probable es que haya visto también al fariseo. Y es posible que hubieran otras personas. Pero Jesús se centra en ellos dos para llamarnos la atención. El fariseo comienza su oración diciendo, hermano, unas palabras relacionadas a lo que él había hecho, lo que él era y sus cualidades. De acuerdo a la interpretación, el fariseo se ubicó en un lugar aislado. Aislado en el sentido de que no se juntó con el publicano. Él cogió para un lado, para no pegarse del que no estaba bien delante de Dios. Cuidado, hermano, cuidado. No es que vamos a exponernos a alguna persona que nos pueda hacer un daño, pero no menospreciemos a nadie, no menospreciemos a los demás tan rápidamente, porque Dios es amor. Y allí este fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Oiga las cosas que dice él. Aquí él tiene una oración. Esta oración que nosotros encontramos, y cualquiera diría, ese hombre es arrogante. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lo primero que este hombre va a destacar es compararse con los demás. Para hacerle ver a Dios, mira Señor, tú sabes que tú condenas a los ladrones, yo no soy ladrón. Mira Señor, tú sabes que tú condenas a los mentirosos, yo no soy mentiroso. Esa oración era una oración común en esa época. Según podemos ver en algunos escritos de la literatura rabínica del judaísmo, que se narran oraciones de personas en la congregación, ¿verdad?, en el templo, como ellos le llamaban, y eran oraciones similares a las que este fariseo estaba en ese momento emitiendo con sus labios, pronunciando con sus labios. De manera que esta oración, todo el que era fariseo y estaba oyendo a Jesús, sabía que Jesús estaba diciendo algo que ellos hacían. Ellos se sintieron representados en ese momento por la oración de ese fariseo que estaba en el templo. Pero esta era una oración arrogante para Jesús. El fariseo dijo de sí mismo lo que era. Es más,
Dice el maestro aquí que el fariseo casi comete la locura de felicitar a Dios por tener un siervo tan excelente como él. Oiga, el hombre menciona, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Oiga, la Biblia, la ley no obligaba a las personas a ayunar 2 veces a la semana. Habían fechas específicas de ayuno. Y este hombre dice, mira Señor, yo ayuno más veces que las que tú me pides en tu palabra que hago. De manera que yo estoy por encima del rating, por encima del nivel, por encima de la demanda que tú le haces a los demás espiritualmente. Y ¿sabes qué? Y él daba diezmo de todo lo que ganaba. Lo cual en la Biblia no le exigía que dieran diezmo de todo. Pero él lo hacía para presumir de su alto nivel espiritual, de su consagración, de su devoción, de su entrega a Dios. Él realmente agradece por quien es, pero no con esto, con eso. Agradece también por lo que él hace para Dios. Hasta ahí las personas están oyendo eso y dicen, bueno, vamos a ganar. El hombre es como nosotros. El fariseo es un hombre justo. Es un hombre que Dios le va a responder su oración. Ese es un hombre que busca de Dios. Ese es un hombre que está en la iglesia. Vamos a ver ahora lo que Jesús dice del publicano. Pero ¿cómo llega el publicano, hermanos? Ahora estamos en el punto 3 de la lección. Recuérdense, este es el material que usamos del estudio bíblico de Patmos. Estamos en el tomo 76 y estamos en la lección número 6. La oración del publicano, ¿cuál es? Este hombre sabe que está mal. Él sabe que está mal delante de Dios. Y dice, déjame yo ir a clamarle a Dios para ver si Dios tiene misericordia de mí. Este hombre, que no se siente apto, se está golpeando el pecho. ¿Para qué, hermano? Porque él está desesperado. Está angustiado, tiene un dolor, tiene algo que no lo deja estar tranquilo y necesita recibir el perdón de Dios en su corazón. Es la oración del pobre que confía totalmente en Dios, del pobre pecador, del pobre en espíritu, del pobre que ha perdido la esperanza de ser salvado. Con profundo dolor exclama, Dios, sé propicio a mi pecador. En esta breve pero sincera y humilde oración, el énfasis recae sobre la palabra pecador. Sinceridad y arrepentimiento. Además de golpear su propio pecho, el publicano ni siquiera levanta los ojos. Mientras que el fariseo, óigame bien, el fariseo oraba de pies. Me imagino yo que oraba de pies y lo más probable es que oraba con su frente en alto. Este hombre quería como esconderse. Ni siquiera levantaba los ojos. Porque lo que él decía, ay, si mis ojos ven a Dios, si Dios se muestra de alguna manera, ni siquiera yo voy a poder resistir esa presencia divina y poderosa de quien puede perdonar mis pecados. Hermano, entonces el publicano, el hombre cobrador de impuestos, que el pueblo no lo quiere porque le cobra los impuestos, porque piensan que es un ladrón, que le cobra de más, este hombre que no se considera justo, le pide a Dios que por favor, que tenga misericordia, que se acerque a él. Cuando Jesús acaba de decir estas dos historias, yo de seguro pienso que ahí había un grupo de gente frotándose la mano. Por fin el hombre va a decir algo bueno de nosotros. ¿Tú ves? Nosotros sabíamos que ese maestro que está ahí delante va a hablar ahora y le va a revelar a este pueblo a nosotros que Dios nos oye. La pregunta es, ¿podrá aplicarse eso al día de hoy? ¿Se podrá aplicar a mí? ¿Habré yo en algún momento ido a la presencia de Dios y creer que Dios me va a escuchar por las cosas que yo hago? Creer que porque yo doy esta clase y las imparto, seré más escuchado por Dios que tú, que quizás no puedes hacer esto y quizás no tiene alguna actividad en la iglesia, un compromiso tan fuerte. Quiero decirte que el amor de Dios es el amor de Dios. Y óyeme, amigo,
siempre tú podrás contar con Dios. Lo que más importa ante Dios es la actitud con la que vamos, no con las obras que tenemos acumuladas en nuestro baúl para presentársela a Dios. Dios sí promete recompensarnos según nuestras obras, pero esa es la recompensa que vamos a recibir al final. Pero ahora aquí en la tierra, tú y yo somos imperfectos. Estamos sometidos, tú y yo y todos los que servimos a Dios y los que no le sirven, estamos sometidos constantemente a los ataques del enemigo. Tenemos luchas y pruebas y podemos caer. Por lo tanto, vamos a ir con humildad. Vamos a ir pidiéndole a Dios que tenga misericordia, que siempre nos ayude y que nos mire con sus ojos de amor para poder hallar en Él el oportuno socorro. Hermano, y al final, ahí están los dos grupos escuchando y dice Jesús, ahí es donde está ahora el gran golpe que Dios le dio a los fariseos. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Gente, ¿cómo? Que el publicano llegó a su casa justificado. Cristo le dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ser enaltecido o humillado en este punto no es lo que vamos a lograr, es que Dios nos escuche. Cuando Dios te escucha, ya tú has sido enaltecido. Cuando Dios no te escucha, ya tú has sido humillado. El fariseo, Dios no le escuchó de la manera que él quería. Él quiso quizá impresionar a Dios con lo que hacía, pero ninguno de nosotros somos tan buenos que podamos impresionar a Dios por mejores cosas que hagamos. Pero debemos hacer cosas buenas, mis amados hermanos. ¿Sabes qué? Las personas que oyeron atentamente la narración de Jesús, tal vez hubiesen esbozado señales de aprobación, inclinándose hacia el fariseo. Era obvio, el hombre ideal, el hombre que cumplía con la palabra. Sin embargo, el maestro desconcertó a la gente cuando le dio esta respuesta. Así que la oración del publicano es aceptada. ¿Sabe por qué? Porque viene impregnada de sinceridad y arrepentimiento delante de Dios. No te preocupes porque tú no seas perfecto. No te preocupes por tus debilidades. No te preocupes porque, Señor, tú sabes que yo te quiero servir, pero mira que yo, ve delante de Dios. Dile que te ayude. Síguele diciendo. Síguele pidiendo. Sigue insistiendo para que Dios te fortalezca, te perdone, te ayude a seguir hacia adelante. Y si somos como este publicano pudo haber dicho, Señor, tú sabes que yo tengo dinero, yo soy un funcionario del gobierno, yo estoy pegado, yo no soy cualquier gente de la sociedad para hacer muchas cosas que contar conmigo. También el publicano podía decir ese tipo de cosas socialmente, porque aunque quizá el pueblo lo despreciaba y quizá había un grupo, había gente que le gustaba estar con los publicanos, porque eran gente que manejaban el dinero, era gente que estaban bien económicamente, era gente que tenía buenas propiedades. Él pudo haber ido donde el Señor, Señor, tú sabes que yo tengo dinero, puedo ofrendar, puedo ayudar. Pero este hombre lo que tenía era un dolor y sabía que nada de lo que él tuviera podía impresionar a Dios. Y ojalá que nosotros entendamos eso, que aunque nosotros le sirvamos a Dios y le sirvamos bien, no somos por eso que tengamos el derecho para nosotros venir ante Dios con arrogancia. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere que tú tengas cuando vayas delante de Él. Humillación. Humillación. Ir sabiendo que no somos nada y que Él lo es todo. El principio detrás de toda la parábola está muy claro. Aquel que se exalta será humillado. Nadie posee algo de que pueda sentirse orgulloso delante de Dios, pero el que se humilla será exaltado. ¿Qué aprendemos en esta lección? A ser humildes ante Dios si queremos que Él nos escuche. ¿Quiere que Dios responda a tu oración? Ve con humildad delante de Él, pero también sé perseverante, como la viuda. Así que, mis amados hermanos y amigos, Dios nos bendiga una vez más. Hemos compartido esta lección de hoy y espero que te haya sido de edificación. Así que, si no lo estabas haciendo como el publicano al orar, bueno, ya te sabes esa. Y si
había una mezcla de publicano y fariseo. Mire, vamos a separar todo lo que tiene que ver con una actitud como la del fariseo para que nuestras oraciones sean escuchadas. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima entrega. Tu hermano y amigo Abdiel Taveras.